¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Yo creo que el plató brilla un poco más en el día de hoy, ahora veréis por qué, pero primero voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Víctor Ramos, entrenador de baloncesto, entrenador de baloncesto en silla de ruedas y recientemente campeón de la Copa de Baloncesto en silla de ruedas con Ilunion. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena y bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer de verdad teneros aquí y poder traer un poco de baloncesto silla de ruedas y de oro aquí al plato. Claro que sí, además, bueno, lo hablamos justo antes de la Copa y nos dijo, oye, si ganamos, la llevo. Y por eso decía, porque, bueno, siempre tenemos aquí balones, zapatillas y demás, pero yo creo que, bueno, pues acompañados de esta Copa que habéis conseguido en Guadalajara, pues, bueno, pues todo luce un poquito más. O sea que, bueno, si te parece, empezamos por esa Copa que nos cuentes, porque, bueno, teníais, bueno, un proceso hasta llegar a esa final, pero sobre todo la final que era contra un rival muy duro como Albacete. Sí, es verdad que venimos un año muy bueno, venimos un año de no perder ni un partido y era el primer torneo, lo hablaba con el staff y con los jugadores, el primer torneo en el que veníamos como favoritos y todo el mundo nos daba favoritos. Esa pequeña presión de ser por primera vez en muchísimos años el favorito de una copa no lo habíamos sentido nunca, entonces no sabía yo cómo iba a reaccionar el equipo, el staff, yo mismo y de la mejor forma posible. Primero los cuartos de final contra Bilbao, que era el tercero de la liga, un equipo que siempre nos ha puesto las cosas muy complicadas y le pasamos por encima. La verdad que en ese sentido súper contentos de que por fin viésemos el trabajo que tenía una recompensa y tal. Y luego la semifinal, verdad que contra Málaga fue también un poco de lo mismo, un baloncesto muy bueno, rompimos el partido pronto, pero es verdad que la final fue bastante diferente, al descanso íbamos perdiendo, pero lo que hablé con todos en el descanso, les dije, tranquilos chicos, vamos a confiar en el plan de partido, vamos a confiar en que nosotros sabemos que haciendo estas cosas que hemos hecho, que nos han traído a la final, vamos a ganar, y al final fue así. Y además, bueno, lo que decías, un partido muy competido, 78-71, y precisamente por eso, pues, bueno, viendo un poquito de cómo fue el partido y demás, pues veía esos 27 puntos de Pincho Ortega y claro, decía, ostras, pues también 27 puntos en un partido de 78-80, que es un marcador que está muy bien, pero dices, bueno, pero que quizá, bueno, pues imagino que Albacete estaría diciendo, oye, a ver si somos capaces de frenarlo un poco, porque si no nos va a sacar del partido. Es verdad que lo de Pincho es un talento generacional, es el jugador marcado para ser, quizás, y con permiso de otros jugadores, el mejor jugador de la historia del baloncesto en silla de ruedas español, y lo demostró. Venía de una lesión de hombro, se le salió el hombro hace 2 meses, y hablábamos él y yo de decir, tranquilo, vamos a confiar en el staff, vamos a confiar en los fisios, vamos a confiar en el preparador físico, vamos a confiar en el psicólogo deportivo, que creo que es una pieza fundamental en esta recuperación, y vamos a confiar en tu trabajo. Y el tío constantemente trabajando, no sin bajones, porque es normal, al final te ves con la edad que tiene él, 23, 24 años, con un hombro lesionado a pocos meses para la Copa del Rey, y le dije tranquilo que vas a volver a ser MVP de la Copa del Rey. El año pasado ya lo fue y este año pues ha vuelto a repetir. Pues bueno, seguro que toda una alegría también para él, como decías, bueno, que venís del año pasado a ganar la Copa, este año revalidar el título y bueno, hablaremos de muchas cosas en el programa, lo que nos dé tiempo, porque bueno, tengo apuntado un montón que quiero hablar, o sea que si no ya también te invitaremos otro día. Perfecto. Pero además de tu trabajo como, bueno, como primer entrenador de este equipo Ilunion, que como decimos acabáis de ganar la Copa, desde los últimos, bueno, posteriormente a esos Juegos Paralímpicos, que también te preguntaré por esa experiencia, te has hecho cargo también de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas. Y bueno, quería también que nos contases un poco cómo está siendo ese proceso desde que te has hecho cargo del equipo. Es un proceso más complicado de lo que esperaba, al final que hay bastantes problemas, que yo quizás como segundo entrenador en su momento en París, en los Juegos Paralímpicos, no sabía, o incluso trabajo que había que hacer que yo no sabía porque el primer entrenador lo absorbía todo. No está siendo sencillo, pero sí que está siendo ilusionante porque vemos poco a poco que las jugadoras van confiando, van creyendo, van viendo los resultados y van viendo que todo el staff que ha venido nuevo está trabajando por y para ellas. Y creo que en esta línea ascendente de tanto trabajo como preocupación por ellas, como cambio quizás un poco de filosofía en la relación jugador-entrenador,
vamos a poder conseguir los objetivos que nos estamos planteando para estos años, ya sea este europeo en Sarajevo que tenemos en octubre, tanto llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028, creo que es viable. No, y todo lo que dices, todo un reto. Y quería preguntarte cómo es para ti pues esa experiencia de los juegos, que lógicamente pues bueno que hubieses preferido otros resultados, mejores resultados, pero a nivel personal poder vivir una competición así, ¿cómo fue? No hay nada igual, es absolutamente único, por mucho que yo te pueda decir ahora todas las anécdotas, todo lo vivido, todo lo aprendido, es algo que tienes que vivir dentro. La posibilidad de compartir en pues, espacio con campeones paralímpicos, con personas que en ese mismo momento, en ese día, han conseguido una medalla y van al comedor y la traen y todo el mundo se alegra por ellos, los aprendizajes, las conversaciones con compañeros de selección, de federación o compañeros de deporte, pero de otras selecciones, creo que es algo totalmente único. Vivir el Bercy Arena con 12.000 personas gritando, se me pone el pelo de punta porque es algo único y algo que seguramente, no sé si, ojalá en Los Ángeles lo vivamos de nuevo, pero en los últimos 4 años como entrenador no lo he vivido ni cerca. El tener un pabellón como el Bercy, el mismo sitio en el que Stephen Curry pocos meses antes había hecho el Night Night, tal. O sea, creo que la magia que ves ahí es algo único. El ver la alegría de la gente viniendo a la villa con sus medallas y compartir esos logros, creo que es algo especial y que alguien como yo, que se encuentre a su edad con esta experiencia, pues tiene que vivirlo como lo viví y tiene que sentir orgullo por estar ahí. Y ahora quería ir algo un poquito más personal y entraremos ahora también en detalle de cómo funciona el baloncesto en silla de ruedas, porque bueno, yo creo que la mayor parte de la población, incluso muchos que le guste el baloncesto a pie, pues no entienden o no saben simplemente las particularidades del baloncesto en silla de ruedas, pero quería que nos contaras, tú entrenabas baloncesto en San Agustín, en Canoe, y cómo llegas al baloncesto en silla de ruedas o cómo abres esa ventana y decir, oye, quiero ser entrenador de baloncesto en silla de ruedas. No tiene nada que ver con el baloncesto a pie, tradicional, convencional, como queramos llamarlo. A mí no creo que la etiqueta baloncesto sin más, baloncesto y silla de ruedas son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver con el baloncesto tradicional o a pie, sino que yo en la carrera de CAFIDE que hice en la Universidad de Alcalá, hubo una asignatura que era deportes para poblaciones especiales, que en ese momento se llamaba, y hicimos un trabajo sobre un deporte que nos gustaba, que fuese adaptado, y dije, pues bueno, pues voy a tirar por el baloncesto en silla de ruedas, ya que me encanta el baloncesto, pues voy a tirar por este lado, y me acordé de haber vivido en San Agustín de Guadalix unos cuartos de final, creo que fue, de la Champions Cup. Hicimos 2 años allí de organizadores con Ilunion y pues me acordaba de tener el contacto del entrenador de ese momento, que es Miguel Vaquero. A partir de ahí le dije, oye, ¿puedo hacerte una entrevista para poder completar este trabajo de la universidad? Me dijo que sí, fue fenomenal, el trabajo fue fenomenal. Y justo llega la pandemia y en ese momento en el que estamos ahí, pues todo el mundo comiendo techo, dije, ¿de qué hago las prácticas yo? Porque quiero hacer las prácticas en un equipo profesional, seguro, de baloncesto, evidentemente. Y le dije, vamos a dar la oportunidad a este club, que es un baloncesto diferente, que me va a hacer ver otro baloncesto, otra forma de entrenar, me va seguramente a enriquecer en mi crecimiento como entrenador y que además pues tienen viajes a Europa, tienen viajes a todo el resto de España semanalmente y creía que era una buena oportunidad. Hice las prácticas con Ilunion, estuve el año entero, a pesar que me tocaban solamente 4 meses y le dije, oye, puedo estar todo el año con vosotros porque quiero ver todas las dinámicas que vivís. Claro, sí. Creo que es diferente el llegar a un equipo con ya toda la temporada empezada o llegar al inicio y ver todo ese proceso de la programación, todo ese proceso de aprendizaje, de mejora, etcétera, etcétera. Y fue fenomenal, de verdad que no ganamos ningún título en ese momento y al año siguiente me dieron la oportunidad de estar como segundo entrenador. Y a partir de ahí, pues de nuevo tuvimos un año de no muchos éxitos deportivos, hubo un cambio de entrenadores y yo en ese momento entendí que el haber venido como staff con el anterior entrenador, pues iba a salir igual que hizo él.
tomaron la decisión en su momento de confiar en mí, de decirme, oye, sé que llevas poco tiempo en este deporte, pero confiamos en ti, vamos a apostar por que seas el primer entrenador. El primer año de nuevo fue muy complicado, de muchos aprendizajes y muchos cambios, ¿no?, dentro del equipo, y tampoco tuvimos ningún título, pero el año pasado y este año ya llevamos dos trofeos, la Supercopa y la Copa del Rey, y esperemos que este año sean más. Seguro que sí. Y quería preguntarte, luego hablaremos, pues bueno, de cómo son esos viajes, de cómo es la preparación, pero yo creo que lo fundamental para poder entender cualquier deporte son sus normas. Pues los que seguimos baloncesto, hemos seguido baloncesto siempre, claro, la clasificación funcional, digamos, esa puntuación que tú tienes para hacer los quintetos, pues te condiciona lógicamente la planificación de lo que es toda la plantilla, y quería que nos hablases un poco, bueno, cómo es esa puntuación y bueno, para entender también, pues bueno, cuando te veamos en un partido, pues bueno, para entender exactamente pues por qué están unos jugadores u otros en pista, más allá, pues bueno, de la calidad lógicamente de cada uno de ellos. En un equipo dentro del quinteto que está jugando tiene que haber como máximo 14 puntos y medio en club. En selección son 14. Entre esos 14 puntos y medio tengo que dividir puntuaciones, es decir, clasificación funcional, lo que has comentado, entre 5 jugadores. Cada jugador, en función de su discapacidad, cuanto mayor discapacidad, menor puntuación, y cuanto menor discapacidad, mayor puntuación, de entre el 1 y el 4,5, pues se les otorga una puntuación, ¿no?, esa clasificación funcional que hemos hablado. En función también de si son jugadoras o si son jugadores sub-23 nacionales, se les da una pequeña reducción de 1,5 puntos o de 1 punto para incentivar y favorecer que haya más participación de tanto jugadoras como de jugadores jóvenes. Tienes que calcular. Hay que hacerse sus quintetos, cada uno tiene que buscar qué forma de jugar quiere. Si quieres jugar con 4 grandes, te interesa entonces tener una jugadora chica, punto 1 que acaba dándote menos 0,5 para poder jugar con 4 grandes, etc. O si quieres jugar más móvil, pues puedes tener puntuaciones más intermedias, ¿no?, entre el 2, 2,5, 3, y tienes que pues intentar cuadrar dentro de esos 5 jugadores, esos 14 puntos y medio que hablábamos, o si no, pues recibes una técnica como entrenador. Claro, eso te iba a decir que llega un momento, y lo comentamos antes de empezar la entrevista, que incluso, claro, pues tienes que tener previsto y dices, ostras, pues quién tengo en el banquillo, cómo pueden ser los diferentes quintetos que puedo hacer, pues lógicamente como pasa, pues yo que sé, un jugador que está enfermo ese día no puede jugar, o que se lesiona, una lesión de larga duración, pues todo esto que también pues te complica mucho más pues cuadrar todos esos quintetos. Sí, en baloncesto al final pues tienes que también que cuadrar, ¿no?, como hablábamos, pues nacionales, no nacionales, cupos, tal, pero aquí el problema es que no puedes reemplazar a uno por otro, porque si ese uno que se ha lesionado es un 2 y el otro que puedes reemplazarle es un 4,5, no te va a entrar dentro del quinteto. Sí que es la planificación y la creación de la plantilla es una parte fundamental de la temporada, porque al final te va a cuadrar o no cuadrar el resto de la temporada lo que puedas tener, ya sea por lesiones, ya sea por formas de jugar, etcétera, etcétera. Entonces, como es tan importante eso, sí que ponemos mucho hincapié y sí que ponemos mucho cariño en cómo hacemos la plantilla y cuánto de competitiva queremos que sea, ¿no? Al final, nuestra plantilla el año pasado tiene una baja que es una jugadora, una clase 1 que es chica, entonces esa puntuación menos 0,5 sí que la necesitábamos, claro, para poder cuadrar además quintetos. Por suerte pudimos fichar a Charlotte Moore, que seguramente sea ahora mismo la mejor jugadora del mundo, jugadora punto 1, y nos está dando también esa versatilidad de poder jugar con 4 grandes o jugar con otros quintetos menos grandes pero más móviles, y es fundamental, es fundamental. Pues bueno, yo creo que más o menos así nos ha quedado claro para poder entenderlo, porque bueno, también muchas veces viendo partidos dices, bueno, ¿y por qué esto sí y esto no, ¿no? Y yo creo que con esto ya lo entendemos. Y también, bueno, quería que nos hablaras, porque claro, por un lado con el Union y por otro con la selección, pues lo que decías, ¿no? Son continuos viajes por toda España, viajes por el resto del mundo, y también cómo es esa planificación del staff de todos esos viajes. Que lógicamente pues dices, pues cada uno va con sus sillas, con sus materiales, sí, con sus cosas. Dices, bueno, cómo tiene que ser también todo ese trabajo previo para, bueno, para acompañarles en
en todo el camino y poder hacer todos esos traslados. Quiero decirte que yo tengo la mejor suerte del mundo, es tener a Marta Zeular como team manager del equipo y entrenadora, y yo se lo delego todo en ella. Le digo, Marta, lo que tú quieras, lo que tú veas, confianza plena. Es verdad que no todos los clubes tienen una team manager que puedan organizar los viajes, etcétera, pero sí que es complejo. Te explico más o menos. Al final, en un baloncesto a pie, en un convencional, tú llegas al aeropuerto, haces el check-in, como mucho la maleta, entras por la fila, esperas y te vas dentro del avión y nada más terminas, te sales, ya está. Problema nuestro, que venimos tanto con sillas de calle como con sillas de juego. Claro. Maletas, sacas de ruedas extras, porque si se pincha una rueda o lo que sea, o se rompe una rueda, tienes que tener ruedas de repuesto, maleta de herramientas, porque también hay que hacerlo, maletas de fisioterapia. Es verdad que el volumen que tienes que trabajar y que tienes que llevar en un viaje es muchísimo mayor. Nosotros tenemos la suerte también de tener una furgoneta aparte que pues, enviamos con algún conductor o familiares o amigos, lo que sea, que nos facilita muchas veces en los viajes pues, el no tener que hacer esos check-ins de sillas de ruedas, de juego, maletas, etcétera, etcétera. Entonces enviamos la furgoneta por carretera y nosotros volamos. ¿Por qué? Porque también tienes el riesgo de que cuando metes la silla de juego, que son carísimas y son especiales para cada jugador, están hechas a medida, etcétera, etcétera, si se te rompen en un avión, te has quedado sin silla y no puedes jugar. Claro. Es como si se me pierde la silla, o sea, si se me pierde la maleta, es lo mismo que si se me pierde la silla, o si me han roto la maleta porque los de tal han tenido poco cariño. Es igual que si no tengo la camiseta de juego, pues dices... No es lo mismo. No hay forma. Es lo mismo. Es verdad que con una camiseta de juego igual te puedes poner otro compañero, te pones un poco de tape encima y ya. Pero aquí no. Claro. Aquí es esa silla de juego que vale una pasta y que es irreemplazable en el momento, tienes que cuidarlo mucho. Entonces, al final, pues con viajes largos, que es complicado tener una furgoneta que te vaya por carretera, pues sí que tienes que facturarlo. Y es verdad que la facturación de todo este tipo de cosas, aparte de ser más costoso, es muchísimo más complicado, muchísimo más tiempo. Al final, tú puedes ir a un aeropuerto, si te vas a un viaje familiar, en cuestión de 40 minutos lo tienes hecho. Aquí tienes que llegar con 2 horas y media de antelación, porque además las aerolíneas no son las más avispados cuando ves de repente un grupo de 12 personas en silla de ruedas que dices, ay Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿No? Claro. No, a mí me pasó una vez, no recuerdo dónde era, pero era fuera de España y era, pues ahora tengo dudas si era Colombia, me parece que era un equipo de Colombia, no sé qué deporte sería, pero bueno, iban con sus sillas y demás y claro, yo vi el volumen de equipaje todo que llevaban y el staff que tenían, que claro, dices, ostras, pues todos los bultos que mueves y todo, pues todo eso lógicamente te dificulta y te hace que tengas que tener mucha más previsión para los viajes. Y he de decirte que tampoco hay tanto volumen de staff, ¿no? No hay tanto en baloncesto en silla de ruedas como en baloncesto a pie. Claro. Por nivel económico, por lo que sea, el staff suele ser más reducido que en cualquier baloncesto a pie. Entonces, muchos jugadores tienen que llevarse ellos sus sillas de ruedas, encargarse ellos mismos de sus cosas, etcétera, etcétera, con la dificultad que ello lleva a nivel de movilidad y a nivel de todo. Pero bueno, al final te apañas. Claro, claro que sí. Y quería también que nos hablases, bueno, hemos conocido un poco pues, cómo son esos viajes, cómo son esas normas. También para ti como entrenador, bueno, ahora ya están en tu día a día, pero sobre todo de inicio, pues las particularidades que tiene, pues vamos, yo debo reconocer que no he visto muchos partidos, tengo que ver alguno más, pero cuando les ves chocarse con esas sillas, la velocidad a la que se juega, bueno, ¿cómo son todas esas particularidades que te encuentras y cómo te has adaptado también pues, para sacar el mejor provecho a los equipos y que consigan el mejor resultado posible, viniendo de baloncesto? A nivel técnico, es verdad que sí que hay bastante más transferencia en cuanto al entrenamiento individual, con la salvedad de que evidentemente hay una silla de ruedas que tienes que mover con las manos, que también tienes que botar y tirar. Entonces, es complicado. Pero a nivel de gestos técnicos de tiro, gestos técnicos de botes, es prácticamente lo mismo. A nivel del pase, saber enseñarle a un jugador las palancas corporales para que el pase sea mejor o lo que sea, es lo mismo. A nivel táctico sí que encontramos muchas más diferencias, porque evidentemente hay una silla de ruedas y hay unas limitaciones de espacio, no puedes saltar la silla de ruedas ni rodearla, porque si yo me coloco a tu lado
y te encajono, tú no te vas a poder mover, ¿no? Que es lo que llamamos el man-out, ¿no? Que eso, evidentemente, en baloncesto a pie no va a haber nunca porque no puedes bloquear el camino de un jugador, pero aquí sí, tú encajonas entre uno o dos jugadores a un defensor y vas a jugar siempre en superioridad. Entonces, ¿cómo te adaptas? Pues aprendiendo mucho. Es verdad que no hay mucha formación a nivel reglada o como puede haber un CES, ¿no? O cualquier curso de, no vamos a decir empresas, pero hay muchas empresas de baloncesto que te dan cursos específicos de esto, de lo otro, ¿no? Entonces ahí es mucho más sencillo a nivel de baloncesto a pie el formarte, ¿no? El formarte tú de forma autónoma. Aquí en silla de ruedas, pues o te vas a aprender con una persona o te gastas la pasta y te vas a ver a otro entrenador o a Estados Unidos o tal, o intentas tirar un poco de imaginación, de muchas horas de sueño perdidas para ver partidos, ver ejercicios, etcétera, etcétera, y hablar. Yo he tenido la suerte de tener al mejor entrenador de técnica individual que he visto en mi vida, como es Frank Belén, como primer entrenador de la selección absoluta, y de él he aprendido muchísimo. ¿Qué pasa si yo no hubiese descubierto a esta persona? Pues bueno, pues quizás no sería ahora mismo campeón de la Copa del Rey como somos. Entonces es complicado esas transferencias porque es verdad que al final las pantallas sí que se pueden ser como especies de bloqueos directos, pero son mucho más estáticas, el juego es mucho más estático, es mucho más posicional, tienes dos jugadores jugando en un lado, un 2 contra 2, uno en el medio, 1 contra 1, no hay tanta movilidad por el campo como puede haber en baloncesto a pie, con staggers, que no vas a poder hacerlo porque al final hay unas limitaciones que efectivamente es la silla de ruedas. Si yo me pongo delante de ti, da igual que tú, claro, que da igual que tú seas muy rápido, que no vas a pasar, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de juego, lo más diferencial a nivel táctico. Claro. A nivel técnico es algo menos. Y bueno, estamos llegando ya sabía yo que me iba a quedar sin tiempo para todo lo que queríamos hablar, pero sí que quería también que nos contaras a nivel personal cómo es trabajar el baloncesto en silla de ruedas y entender lo que decíamos, hablábamos antes de puntuaciones, que al final es un número, pero también cómo es a nivel personal, pues también entender la situación de cada uno para que cada uno de ellos, pues bueno, llevado digamos ahora sí a la parcela deportiva, pues poder sacar lo mejor de cada uno de ellos, pero imagino que también por parte del staff pues habrá una gestión ahí, pues de, si hablamos aquí de una casuística general para viajes, pues aquí la casuística que tiene cada uno de esos jugadores. Es cierto que en baloncesto en silla de ruedas está mucho más interiorizado el tema de los roles. ¿Por qué? Porque por clasificación funcional suelen haber unos roles asignados, entre comillas, ¿no? a ese tipo de clasificación funcional. Ejemplo, los jugadores clase 1, 1 y medio suelen ser jugadores que se dedican a bloquear, a hacer man-outs, a un poco más el juego sucio y no reciben prácticamente el balón, no finalizan prácticamente, entonces es un trabajo más en la sombra. Jugadores como clases 4, 3 y medios, 3 pueden ser más interiores, ¿no? O más manejadores de balón. Entonces es verdad que al nivel de roles sí que se me hizo un poco más sencillo, no sencillo del todo, porque al final tienes que convencer a un jugador que quizás él quiere hacer otra cosa y tú le dices, no, lo mejor para el equipo es que hagas esto, que te dediques a coger el balón o que te dediques a poner pantallas a los demás, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que tienes que gestionar mucho esas cabezas y esos egos, ¿no? Porque es un equipo profesional. Claro. Da igual que vayas ganando, como hemos ganado todos los partidos de la liga, que al final tienes problemas en el día a día de, oye, yo creo que debería recibir más balón, yo creo que debería jugar de esta forma, oye, yo me veo tirando ese tipo de tiro. Y tienes que intentarles entender que lo mejor para el equipo es que hagan este tipo de rol o que hagan este tipo de tiro o lo que sea. No es sencillo, ¿eh? De verdad que no es sencillo porque al final el ego del jugador es innato y es algo que te vas a encontrar siempre. Pero si consigues de verdad que la gente crea en tu filosofía y que crea en que eso que hace para el equipo es lo mejor, pues te llevas esto, ¿no? Te llevas Copas del Rey, te llevas Supercopas y te llevas pues una temporada como este año que estamos totalmente invictos. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Víctor. Oye, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas enseñado un poco más sobre este baloncesto en silla de ruedas y lo que sí, pues bueno, no sé si son deberes o no, pero decirte que vamos a seguir pendientes de todo el trabajo que hagas, en este caso, pues bueno, con Ilunion, con ese primer equipo y con la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas y que estemos en contacto porque yo creo que más adelante pues te traeremos otra vez para
para que nos sigas actualizando pues cómo va todo ese avance de resultados y esperemos que también de éxitos. Yo encantado de venir aquí siempre que queráis y intentaremos traeros pues, copas más grandes, ¿no? Una Champions o algo así. Claro que sí, no estaría mal. Yo me lo apunto por si acaso viene una Champions, pues que sepas que aquí nos tienes para contarlo. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, gracias a ti. Ya sabéis, hemos estado con Víctor Ramos, entrenador de baloncesto en silla de ruedas. De todos vosotros nos despedimos, ya sabéis que os esperamos aquí en el próximo Cuna de Talentos.